qué ocupo tractor yo? Le digo, sí, estoy bien, le digo, ocupo tractor, como queriendo decir para generar más riqueza. Entonces, yo no ocupo tractor. Mire, estar enredado en la vida, en querer hacer y hacer y hacer. Y mucha gente, de hecho yo anotaba aquí un punto, que las personas se pueden enfocar tanto en hacer y hacer, e incluso los cristianos, para nosotros, si nos enfocamos en hacer y hacer y hacer riqueza, y hasta podemos olvidarnos de Dios. Y es peligroso. ¿Mm? Hay gente que ya tiene un empleo en horas normales y agarran otro, porque hacen cuentas y toda aquella cosa. Entonces, ¿qué pasa ahí? ¿Qué pasó ahí? Que entonces ya no hay tiempo para el Señor. Ahora va a ganar más, pero pierde su relación con Dios. ¿Qué problema es? Y ese es parte del sistema que está ahí. Entonces, vamos a ir a la luz de las Escrituras. Y voy a leer aquí en Juan, en la primera carta. Y eso es lo que vamos a hablar ahorita, estos minutos. Vamos a ver, ok. Voy a hablar de Jesús, es Dios y humano. Para que, tratando de que hay una demanda, fíjense, yo estoy tratando de, por lo menos, enseñar aquí en la congregación y de repente, pues, a donde pueda enseñar esto, porque hay una desestabilidad en la comunidad de la iglesia. De hecho, podría hasta decir que la iglesia, y no pienso estar equivocado, porque ya con el recorrido, pues uno ya sabe. Pero la iglesia siempre ha pensado en solo ser espiritual, solo encargarse de espiritual, así. En el año 19, cuando yo escuché a uno de los pastores hablar de la iglesia saludable, me di cuenta que estábamos como el tren que solo tiene un carril, o sea, un riel para ir, y cosa que no se puede. No se puede. Entonces, la vida espiritual no podría ser en nosotros solo la espiritualidad, y nuestras emociones, entonces, ¿dónde quedan? Es como algo raro. De hecho, hasta llegar a pensar que el espíritu es el bueno y el cuerpo es el malo. Porque ya de hecho la Biblia dice, ¿verdad?, que la carne para nada. Pero hay que ver desde el punto de vista emocional. Yo le haría la pregunta a usted: ¿cómo se sentiría usted que hoy le toca servir? Supongamos que le toca estar en el tiempo de la alabanza, le toca predicar, le toca dirigir, le toca estar allá, pero usted tuvo un momento emocional en el día trágico. Es más, me atrevo a decir, ¿quién fue ofendido hoy y no se pudo defender? ¿Mm? Y a veces no es ni tan necesario que a usted, la palabra que usamos nosotros los hondureños, lo insulten. No es necesario que lo insulten, sino tan solamente escuchar usted una palabra, pero que esa palabra, como decimos nosotros, lleva doble sentido. En el ambiente de mi trabajo, cuando pasa eso, nosotros decimos: mejor le hubieras mandado un papelito. Como que en día le hubieras mandado escrito, pero no lo hubieras dicho así. Ya. Entonces,
¿Y qué tal entonces? Pero como usted es bien espiritual, usted cree que no le afecta emocionalmente porque usted es espiritual. Así que usted viene a predicar y usted viene buscando aquí el altar y buscó al Señor, estuvo orando, pero usted anda aquí algo. Cuando fue ofendido, cuando una tan sola palabra lo pudo, o posiblemente también una preocupación. Así que ambas cosas tienen que ver con la parte emocional. Cómo se va a sentir o cómo se siente en ese ambiente que nadie lo conoce, que solo lo conoce usted. Nadie más sabe si usted hoy fue o se ha sentido mal por una ofensa o un maltrato o algo que le pasó. No sé, o alguien incluso le insultó en la calle porque usted metió el vehículo y no tenía que meterlo, no le estaban dando la pasada y toda esa cosa. ¿Verdad? Entonces, ¿cómo venimos? ¿Cómo venimos? Y es interesante lo que ya la Biblia está diciendo, hermanos, pues Dios nos dio un espíritu, nos dio un cuerpo y nos dio un alma, ¿verdad? Y todo lo necesitamos. Nadie puede decir que solo al espíritu ocupamos. Imagine que solo fuera el espíritu que ocupamos. Qué tremendo. Entonces, ¿cómo le podría yo decir emocionalmente? Yo ahorita me sentí emocionado, hermano. Ya les cayó el rema. Ahorita, antes de pasar aquí, me sentí emocionado. Porque como mi esposa me recibió bien, va. Dijo palabras que, es que, como le decía yo a alguien, y es que usted cree que porque nosotros somos hombres, es que no sentimos las palabras que vengan de allá para acá y que nos puedan a nosotros golpear o animar o aliviar o sentirnos bien emocionalmente por ser hombres. Es lo mismo. Que tengamos que tengamos ahí ¿cómo dice? La seña de, o como no sé cómo llamarle a eso, de machistas, es otra cosa. Pero aunque sea machista, siente. Yo eso lo aseguro. Ya puede ser el más bravucón y siente porque siente. ¿Verdad que sí? Y es carne, pues. Ha visto gente, usted, gente que se pone como duro, como que es fierro, es hierro. Dije, no, señor. Yo estaba platicando con un muchacho que lo conozco como fierro, como dicen, va. De hecho, él me dijo a mí, mire, pastor, yo soy orgulloso, así, abiertamente, yo soy orgulloso. Y yo esto es. Sí. Pero cuando íbamos ya, yo ni cuenta me di, hermano, que yo llegué a las 9, comí con él y ya era las 1 de la tarde. Ya había pasado todo ese tiempo. Pero cuando íbamos como por las 11:30, ya el hombre ya está doblado, como es. El hombre ya está llorando porque sus emociones mismas de él mismo sacaron cosas que lo quebraron. Yo no tuve que hacer nada más que hablar con él y comer. Sí, así. Estábamos por cierto, el domingo, estábamos en uno de los hospitales acá y primero con mi esposa y oíamos que alguien lloraba raro y hasta oíamos el llanto de un niño, creo, ¿verdad? Pero luego apareció una señora de color, pero yo con una cierta, ¿cómo se dice? Una cierta eh, precaución, correcto, porque yo tuve un sueño exactamente en estos días. Yo tuve un sueño y yo creo en los sueños, cuando Dios me habla a través de los sueños. Entonces, yo recuerdo que mi esposa dijo, hay que orar por esa señora. Y yo le dije, no. Yo ni sé ni cómo dije no, pero yo dije no. Entonces, luego seguían los gritos, pero no sabíamos si era ella o quién. El punto es que después mi esposa se mete a la sala donde tenía que entrar y estoy ahí solo, miro que camina nuevamente y está, entonces yo estoy pensando en el sueño que había tenido. Luego estoy
con el pastor Wilmer, estamos platicando y aparece nuevamente así la señora. Y viene él y dice de un solo así, ¿quiere que oremos por usted? Le dice. Pero ya el hombre está parado, yo todavía estoy sentado. Y dice ella agarrándose las manos y temblando así, ¿qué cosa? Sí, dice, sí. Okay. Luego yo todavía seguía sujeto al sueño y orando, yo estaba orando porque sé que esas cosas se mueven en una dimensión rara. Entonces yo estoy orando en mi espíritu, estoy en silencio, la miro que me está conectando su vista, está platicando, escuchando acá, pero me está viendo a mí. Yo estoy conectado con el sueño, por eso estoy guerreando, en mi espíritu estoy guerreando. Hasta que llegue el momento y toda aquella cosa, que la señora temblaba, lloraba y en ese momento me da luz el Señor. Y el Señor comienza a hacerme como un recorrido de lo que estuve predicando el domingo. Y dije yo, aquí está, esto es lo que yo ocupo. Ocupaba algo del Señor que me conectara para poder ya entrar. Exactamente, ya después empecé a fijar mi vista sobre ella, ¿verdad? Ya con más claridad. Una persona, cuando una pregunta clave que hace el siervo de Dios, abre la panorámica de lo que está pasando, porque todas esas cosas que están pasando, hermano, mire, todo lo que soltó tiene que ver con una dimensión emocional. Lo que estaba sufriendo, lo que estaba padeciendo, todo tiene que ver con una dimensión emocional. Al final me sentí tan familiarizado, ¿verdad? Con la conversación y todo, que empezamos entonces el momento de la oración. Pero así de repente, hermano, de repente veo que ya en una forma pues que sorpresiva, ya mi esposa también ya la está ministrando, abrazándola y toda la cosa. Y de ahí para allá no recuerdo haber escuchado nuevamente a la señora que gritaba, que lloraba, se controló, se fue a su sala donde estaba y las enfermeras aquí, para allá, para allá. Así que dimos testimonio de la verdad, porque la verdad es Jesús, hermano. O sea, el poder de Jesús, el poder de la oración, el poder de la administración, y que no tuvo que ver solamente con la parte espiritual. De hecho, Dios nos usó para poner la parte espiritual y controlar la parte emocional en esta señora. Así que podemos ver entonces el poder del Señor y de su palabra y de su espíritu. Dice aquí en Primera de Juan 5:5, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Oiga esto. Muchas veces me he hecho la pregunta por qué muchos no pueden vencer el mundo o esas cosas que están ahí en el mundo. Si este versículo está diciendo en el 5:5 de la primera carta de Juan, ¿quién es el que vence al mundo? Dice, con signo de interrogación, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Y el 6 dice, este es Jesucristo que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo, dice el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Estos tres son uno, y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Por cierto, mientras leía esto, incluso antes de venirme, me puse a analizar un poco acerca de lo que representa cada palabra, como decir, ¿qué representa el Espíritu en ese momento de lo que está diciendo la Biblia? ¿Qué representa el agua y qué representa la sangre? Bueno, pues el Espíritu es
el primero en testificar, viéndolo desde el punto bíblico, es el primero en testificar sobre Jesús y dar testimonio, e incluso en el momento de su bautismo. Entonces, vemos entonces al Espíritu dando testimonio de quién es Jesús. Pero aquí dice también el agua. ¿Qué es el agua entonces cuando se refiere a la vida de Jesús? El agua se refiere al bautismo de Jesús, a la pureza de su carácter, y también como el mismo bautismo, pues como testimonio y algo pues administrado aquí terrenalmente en la tierra para todos los que íbamos a tener ese testimonio del Señor que fue bautizado como humano. Y la sangre, ya sabemos que la sangre es, pues representa aún el mismo nacimiento de Jesús, porque cuando el niño nace viene bañado en sangre, y también representa la muerte de Jesús, y la sangre también representa el perdón de los pecados de la humanidad. Mire cuánta cosa está diciendo Juan en estas palabras. Él mismo está diciendo en el 8, y tres son las que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, que es el que da testimonio de Jesús; el agua, ¿verdad?, que representa el bautismo; y la sangre, el nacimiento, la muerte también y el perdón de los pecados. Tiene muchas cosas que ver con el carácter de Jesús. No solamente nos vamos a enfocar en Jesús como el Dios eterno o como el Dios espiritual. Estamos hablando casi mente de un Jesús terrenal como hombre, que está dando testimonio aquí, y de hecho eso es lo que está diciendo la Biblia, ¿verdad? Ahora bien, ¿por qué digo estas cosas? Y algo que afirma la palabra, quisiera que alguien me lea lo que dice el Salmo, capítulo 8, versos 5 y 6. A ver. Sí, Salmo 8, 5 y 6, para que participemos también. Oiga esto: le has hecho poco menor que los ángeles y lo coronaste de gloria y de honra. Le hiciste señorear sobre las obras de tus manos. Todo lo pusiste bajo sus pies. Vayamos leyendo estos versículos. Alguien más que me lea Romanos 8:29 y 1 Corintios 15:49, para que 8:29 de Romanos. Alguien, por favor. Uh-huh. 8:29 de Romanos y 1 Corintios 15:49. Uh-huh. Ok. Vaya. Ahora veamos lo que dice también 15:49 de 1 Corintios. Sí. Listo. Es el 49, ¿verdad? Ahora, hay una conexión desde el Génesis. Incluso estaba leyendo el Génesis 5:1, ¿verdad? Cuando él habla de la creación del ser humano. Y incluso en el Génesis está hablando no solamente de el Dios que apareció ahí, e incluso le decía yo a mi esposa: wow, este Adán sí que duró 130 años, y después de haber engendrado y tener hijas y toda la cosa, dice que duró 800 años más. Así que en total, dice la Biblia, 930 años. 130 más 800, de verdad que tuvo larga vida el Señor.
les fue bien, ¿verdad? ¿Cuánto le gustaría vivir 800 o 900? Y nadie quiere morir, va. ¿Cómo habrá sido esa cosa que será? Ahí sí voy a tener que preguntarle al Señor. ¿Se envejeció a los cuántos entonces? Porque como nosotros no llegamos ni ya a los 50, estamos todos canosos. Y este señor, ¿cómo la hizo entonces? Para que no le salieran, porque él no ocupó estirarse, va, y que le cayeran aquí como cadena la. No había eso. No había eso. Pero es interesante ver incluso la imagen de Jesús, ya venido Jesús, nacido de mujer, como dice Juan, ya está aquí, verlo desde el Génesis, porque está hablando de imagen, está hablando de la creación y está hablando de Dios mismo en su imagen y su semejanza, que incluso hemos escuchado algunos mensajes anteriores. Entonces, estamos viendo desde el Génesis a Jesús viniendo en estas condiciones. Ahora, si bien es cierto, para nosotros el enfoque espiritual o para sentirnos espirituales, voy a mencionar algunas cosas que también las he revisado y son como el punto o la punta de lanza, la que nos hace sentirnos bien como iglesia o como cristianos. Y es la oración, la palabra, el servicio, la entrega, la adoración, y eso, incluso el ayuno, incluso eso, pues parece ser que ha sido para nosotros una concentración espiritual en la vida de los cristianos. Pero pienso que hay algo más que eso no es el todo. Pienso que cómo dejaríamos por desapercibido cuando dice que la persona íntegra o la integridad de una persona, porque se puede ser de oración, se puede ser de ayuno, puede tener servicio, pero no ser íntegro. Entonces, para mí, íntegro es más que esas cosas que ya mencioné. ¿Ok? Porque al final se pudiese practicar todo esto incluso y no estar verdaderamente obedeciendo al Señor. No sé si me explico. Entonces, hay algunos elementos que nos conectan a nosotros con el mundo real como iglesia. Le voy a mencionar 4 de ellos. El número 1 es lo físico. Número 2 es lo social. Número 3 es lo intelectual. Y número 4, lo emocional. Nos conecta con el mundo real aunque no lo admitamos y no querramos, pero estamos conectados. ¿Qué significa lo físico, hermano? Lo físico es tal lo que ocupa el cuerpo. Pero dígame uno de ustedes, tal vez alguno, que pongo en este ejemplo en lo físico. En lo físico, ¿quién tiene tiempo para hacer ejercicio? O de comer lo más adecuado e incluso hasta tener un buen descanso. Vamos a ver quién va a hacer músculo. Pues ahora agarramos para la refri, ¿va? Y eso estamos conectados con esa realidad. Estamos conectados con esa realidad. Ajá, qué bueno, pues que el que las hace, pues es un beneficio al cuerpo. Está conectado. Lo social que tiene que ver con tiempo para dedicarlo, pues que a algunas amistades y tener alguna cierta relación, conexión con ellos, eso nos conecta con lo social. Porque no es cierto que solo es familia que conocemos, no solamente es cierto que solo iglesia conocemos, sino que también hay otras amistades
que no son familia y no son iglesia y estamos conectados. De hecho, no sé si le ha pasado a usted, pero de alguna otra manera con alguno de ellos nos ha tocado conversar, tomarnos un café y hablar, y de repente pues no tuvo nada que ver ni con el cristianismo, sino que tuvo que ver solamente con su vida social. Hubo un encuentro alegre, un encuentro de relación y todo, y no tuvo nada que ver con algo espiritual, sino por la amistad que hay. Estamos conectados a esa realidad. Algunos, de hecho, en ese ámbito social, quizás los cristianos hasta nos tienen miedo invitarnos hasta que a un cumpleaños, a una boda, porque ellos, y se lo digo porque pasó con un amigo mío, él se casa, me invita a su boda y no podía poner música de la que él quería porque yo estaba ahí presente. ¿Qué le parece? ¿Cómo estaban sus emociones ahí explotando por dentro? Y yo era el culpable de eso. Tras que yo detecté todo eso, entonces traté de salir rápido, fui a mi vehículo y tras que pongo la llave, escucho que empieza el chongolo por allá. Y ahí que destapó hasta las 5 de la mañana. Entonces, ¿ve cómo funciona eso de las emociones? Usted tiene que ser alguien determinado a aceptarse tal como es y a desprenderse de muchas cosas que muchas veces lo que está haciendo es quedar bien con otro, porque siempre estamos viendo qué van a decir, qué va a decir, qué va a decir. Mejor aprenda a ser feliz. Lo intelectual, que tiene que ver con el conocimiento, lo que conecta con ese desarrollo mental, pero que también para mí esto es un poco y un tanto peligroso porque tiene que ver con los sentimientos, conecta mucho los sentimientos y que es también peligroso porque a muchos los ha desconectado de Dios, porque alcanzan tanto, se vuelven tan intelectuales que, como me dijo un joven bien preparado académicamente, me dijo que nosotros éramos descendientes de los monos. Le dije yo, no, me disculpo, pero la Biblia no dice eso. No, pero es que mire, yo soy estudiado y toda la cosa. Ahí está la parte intelectual. No, esto no es un asunto de intelectual, es un asunto de Dios, es un asunto real del Señor, el que leíamos en Juan capítulo 1, que nada es si no es por Él, que nada existe, ni subsiste, ni va a ser si no es por Él. ¿Ok? Entonces, como coincidíamos como unas 2 semanas ahí con él, tuvimos varias conversaciones hasta que un día pues tuve que decirle, tal como el Señor tuvo que desafiar a la mujer samaritana, yo desafié a este joven, que le dije, quiere decir que usted no puede orar el Padre Nuestro, Leo, porque usted es descendiente del mono, Leo. Pero le digo yo, para su suerte, le digo yo, existe la oración del mono, Leo. ¿Cómo así? Me dijo. No, es que yo como que creo en Dios, hago la oración del Padre Nuestro. Pero los que piensan que son descendientes del mono, deben hacer la oración del mono, Leo. ¿Se la sabe, Leo? No, me dijo. Pues es así, Leo. Padre mono que estás en la selva, dame mi banana de cada día, Leo. Yo había que el hombre se puso rojo inmediatamente. Entonces, si él al sentirse descendiente, ¿verdad? Tampoco tenía que ofenderse.
pero sí miré que cambió de semblante. Pero si a mí me dicen, usted es hijo de Dios, a toda honra, feliz y contento, porque eso es lo que somos. O sea, somos hijos de Dios, somos creación de Dios y aparte de eso, ahora somos llamados hijos de Dios. Entonces, pero hay personas que están creyendo en cosas y ni saben por qué. Por eso es necesario leer las escrituras y es muy bueno. Y lo cuarto es lo emocional. Cuando se hace caso a sus sentimientos e incluso se puede hasta confundir y alejarse de Dios, terminar en un término confuso y por estar obedeciendo solamente. De hecho, he aprendido algo que el Señor incluso enseña en la palabra. No recuerdo ahorita, pero algunos discípulos pudiesen ser encaminados hacia una ciudad y no entraron porque el Espíritu Santo no les permitió entrar. ¿Qué quiere decir eso? Que ellos habían escuchado ir a tal ciudad para predicar, pero en el camino escucharon al Espíritu Santo que les dijo no entren ahí y no entraban. Eso no solamente se trataba de hacer una misión y ya, no. De hecho, hasta lo digo en este tiempo yo, si vamos a ir a orar, agradezco a Dios una vez por esta intervención que hubo, yo le llamo intervención divina. Yo, hablando con uno de los siervos de la congregación, dije voy a mandar a unas mujeres, le dije para que vayan a orar a la casa de una persona. Este siervo de Dios me dio a mí unas palabras bien precisas. Yo conocía a la persona donde iban a ir a orar. No logré delegar a las mujeres de la congregación, inclusive a mi esposa ahí, cuando él me dijo y me alertó así. Siento por el espíritu que esa mujer nos visita, pero es una bruja. Órele a Dios con dirección primero. Y eso, inmediatamente hubo una reacción en mi espíritu que conecta no solamente mi espíritu, sino también la parte física, emocional. Porque para eso no solamente ya, métase ahí y va. No, estas cosas para hacerlas se necesitan estar bien conectado, bien sabido en qué territorio nos vamos a meter. Hay algo que incluso hemos aprendido de la palabra del Señor. ¿Se fija usted que el punto no es como lo hicimos durante mucho tiempo? No dice la Biblia que se le pongan las manos a los endemoniados. Dice que las manos se le ponen a los enfermos. Porque un endemoniado es endemoniado y no puede cerrar los ojos y es peligroso. Así que puede orar. Aquí nomás, en esta colonia llamada la Monseñor Fiallos, llegó un hombre con un machete, pues, y amedrentó a toda la congregación, que toda la congregación salió disparada. Para ese tiempo era una mujer la que ministraba ahí en esa congregación, ya murió. Y el hombre se dirigió a ella. Y los hermanos, corre hermana, que ese hombre la va a partir, que no sé qué. Y el hombre llegó y quedó como a unos 3 metros de distancia. Soltó el machete y aceptó a Cristo. Qué tremendo. Sí. Pero no quedó nadie, sino que de largo. Corra, corra, hermana, que ese hombre la va a partir. La va a hacer filete. Entonces, entre medio y regresando un poquito, que ya vimos pues gran parte, esa parte que nos conecta con lo espiritual, pero también es una verdad y es una realidad que nos conecta incluso a lo que se le llaman los 7 pecados capitales. Y ahí estamos. Y uno de ellos es la ira.
bueno, mejor dicho, que está en mi agenda como en el cuarto lugar. Pero el 1 es la soberbia, la avaricia, la lujuria, la ira, la gula, la envidia y la pereza. 7 pecados capitales. Pero me voy a referir a este de la ira. Es un enojo o una furia descontrolada. Esa es la ira. ¿Y cómo lo tiene la palabra del Señor? Lo tiene como es pecado. Sí es pecado, porque en ese puede haber un descontrol, puede suceder una tragedia, claro que puede. ¿Por qué? Porque dice que es una ira descontrolada. No tiene control. Y es uno de los 7 pecados. Ahora, ¿estamos conectados sí o no con la ira? Como seres humanos, como que tengo cuerpo y tengo alma y espíritu, pero la ira está ahí. Ahora, que está controlada por la palabra y por el Espíritu del Señor, sí. Pero muchas veces, no sé si a usted le ha pasado, pero se ha querido salir de mí, se ha querido salir. Y por la gracia y la misericordia de Dios y al Espíritu Santo y a la palabra, que no logra hacer su función, pero la conozco. Y conozco que también es un pecado. ¿Ve? Veamos entonces rápidamente algo que conecta al Señor y que lo dice la Biblia acá, lo que dice Juan. Sí, es Juan capítulo 1. Juan capítulo 1, verso 14 dice, y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Me gusta esa parte porque es la parte que conecta con la parte emocional. ¿Y por qué digo la parte emocional? Porque aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Yo le digo, ¿alguna vez bíblicamente vio molesto al Señor usted? ¿Lo vio molesto? Sí, ¿verdad, hermana? Usted conoce al Señor entonces como alguien que se molestó. Igual yo también así lo conozco, como alguien que se molestó. Pero es que aquí está diciendo, aquel verbo dice, fue hecho carne. Bueno, y el que está hecho carne se va a enfrentar a esas situaciones, porque es carne. Pero él mismo enseña y refiriéndose a uno de los pecados que mencioné es airaos, pero no pequéis. Usted dice, ¿cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos hacer eso? Bueno, si el Señor lo hizo en condición de humano, quiere decir que nosotros también podemos. ¿Por qué? Porque quien controla, y por eso aquí es donde el tren ya tiene dos vías, lo espiritual y lo emocional. Si el espíritu ocupara de lo emocional, entonces lo emocional es como el refuerzo de lo espiritual. Y si lo emocional ocupa lo espiritual, entonces lo espiritual aquí está para apoyar lo emocional. Así que son dos cosas que deben ir a la par. Entonces, por eso es que muchas veces pudo haber sucedido algo en el día y tengo que servir. Y para eso fui llamado, para servir. Y aunque haya sucedido algo, haya pasado algo que quiso, como quien dice, desconectarme, me quiso quitar el servicio. Pero la Biblia dice que yo tengo a Jesús como abogado, como el que intercede ante el Padre, el que me ayuda para quitarme la culpa, el que me ayuda para quitarme el estrés, el que me ayuda para quitarme la confusión, el que me ayuda para quitarme todo asunto que tiene que ver, si busca desconectarme de mis funciones a las cuales Dios me llamó. Para eso está el Señor Jesucristo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. ¿Quién nos respalda? ¿Quién nos respalda y nos da el respaldo para no quedarnos abajo o quedarnos ahí como muchos hacen?
Una vez una señora le tocaba dirigir, oiga esto, que esto es muy cierto, le tocaba dirigir el culto en la congregación. Así que la señora llegó y cuando le dije yo, hermana, a usted le toca el servicio en la dirección, no puedo, me dijo. ¿Razón por qué no puedo? Le dije yo. Mire, me dice, maltraté a la mascota de mi casa, al perro, y así que he andado molesta. No quise indagar más. La señora dijo que andaba molesta, así que dijo que no podía servir. Oiga bien, con la mascota. Tuvo problemas con la mascota y por eso no pudo servir. Quizás como los perritos, va, que, y creo que lo digo porque tenemos una mascota y a veces también me he molestado y trato de que él perciba, ¿verdad?, que estoy molesto, pero después le está haciendo el ñuquito así, de como me está mandando una señal, que él no está resentido, que si lo perdono, está moviendo la colita así. Y entonces le digo yo, venga para acá, y volvemos a hacer las paces, pero no lo vuelva a hacer. ¿Qué cosa es esa, hermano? Y ya él hasta cambia los ojitos, se pone como alegre. Las cosas que hizo Dios, hermano, es interesante. Fijarse hasta en esas pequeñas cosas. Dice Lucas capítulo 22. Y vamos a ir al verso 41, leamos. Y escuchemos esto. Y él se apartó, hablando de Jesús, de ellos a distancia como de un tiro de piedra, y puesto de rodillas, oró, diciendo, Padre, si quiere pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y se le apareció un ángel del cielo, ¿para qué? Lo que Jesús dijo anteriormente, era necesario de un ángel para que fortaleciera al Señor y no dejarlo, como quien dice, estar solo. Porque él dijo, si quieres pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. Yo le voy a decir algo. Quiere decir entonces que no podemos darle al Señor lo que está basado en mis sentimientos. O como decir, Señor, te prometo esto o te voy a dar esto. Aquí descubrí que no es así. Que al Señor lo que le vamos a dar es lo que Él pide, no lo que yo quiero dar. Y aquí Él se despoja de su misma voluntad humanamente para darle paso a qué es lo que quiere papá. Eso es importante y eso como que me capturó mi atención. ¿Qué dice entonces? Se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Y estando en agonía, dice, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Sí, yo creo que era interesante que alguien le acompañara en este momento difícil, hermano. Difícil. Y ahí es donde venimos entonces a encontrarnos que muchas veces nosotros pensamos que nuestros padecimientos o situaciones solo es, y que Dios como me dijo alguien, yo creo que no sé qué se hizo Dios. Dios siempre está en el asunto, siempre. De hecho, los cristianos mismos hemos caído en una situación que para mí se llama error. Casi siempre, ¿verdad?, que nos preguntan cómo está, y incluso a mí me ha sucedido, ¿cómo está, pastor? Y yo he dicho bien. Ahora la pregunta es, ¿será cierto?
¿Esa es la verdad? ¿Ah? Hasta he llegado a pensar que no puedo decir otra cosa y he llegado hasta a pensar algo bíblico por los débiles en la fe. Por los débiles en la fe. No, no es cierto, no cabe. Porque todos ocupamos un ángel y el Señor lo necesitó. ¿Por qué usted y yo no podríamos también ser realistas y que nos envíe un ángel? El Señor nos mande un ángel. ¿Qué es un ángel aquí? Ya le dije el domingo que nosotros somos el cuerpo de Cristo. Si la iglesia está aquí, es como que Cristo también está aquí, porque es el cuerpo el que está ahí de Cristo, representando al Señor y haciendo su función. Pero es bien, y yo se lo digo, e incluso hablar esto, para mí cuesta. Y para usted podría ser hasta complejo. ¿Qué está diciendo él? Pero un día usted me lo va a entender. ¿Sabe por qué? Porque no es cierto que solo vamos a ser espirituales. No es cierto. Le enseñamos a los hijos, a los nietos de nuestra generación y los privamos incluso hasta de muchas cosas porque no, cristiano y punto. Les privamos, lo hemos vivido y ahora me di cuenta que no es así. Hemos privado incluso cosas importantes para la familia. Hemos privado cosas importantes para la familia, como también aún para las mismas amistades que tenemos. Pero hemos dicho que todo está enfocado en lo espiritual. No digo que no tenemos que hacerlo. Lo que digo es que tenemos que aprender cómo hacerlo. Entonces me encuentro con esto. La gente dice estar bien, pero su tono de voz dice que no está bien. Y no es solamente suficiente el tono de voz, la mirada, el rostro está mandando un mensaje, hermano. Aquí he estado muchas ocasiones desde aquí y he detectado la tristeza en muchas personas. Su rostro me está diciendo mucho. Su forma de distracción incluso me está mandando un mensaje aquí. Cuánta cosa nos hace ver Dios a través de su Espíritu Santo. Cuánta cosa Dios nos hace detectar. ¿Cómo estás? Bien. ¿Seguro? Seguro. Su tono de voz me está diciendo que no. ¿Sí? ¿Es la realidad? Una de las personas que se molestó con el Señor, veamos lo que dice Jeremías, vamos concluyendo. Jeremías capítulo 20. Por eso hoy en día, y es tan bíblico esto que vamos a ver, tantas personas, ¿por qué se apartaron del Señor, hermano? Porque quisieron ser solo espirituales. Y por ser espirituales pensaron que todo tenía derecho a salir bien, todo. Nada tenía que fallar, nada tenía que fracasar, nada. Oiga. Y este Jeremías es uno de lo que le dice el Señor abiertamente. ¿Ves lo que miro acá? Es que él por lo menos fue claro con sus emociones y le dijo al Señor, yo ya no voy a hablar más de ti. Te lo estoy diciendo aquí personalmente. Mire lo que dice Jeremías capítulo 20, verso 9. Y dije,
no me acordaré más de él, ni hablaré más en su nombre. No obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente, metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. ¿Cree usted que alguien que le fue revelado Cristo, por muy molesto que se encuentre con Dios, podrá irse de Dios? ¿Podrá decir, aquí ya no va a haber más anuncios, por lo menos de mi parte, yo ya no? Tal como lo dijo un apóstol ya reconocido en una de las ciudades de Honduras: aquí yo no vuelvo a predicar. Y cuando el hombre iba por el camino, el Señor le dijo: vuelve, vuelve y vuelve. Hoy es una de las congregaciones más fuertes en esa ciudad. Si él no hubiese obedecido a esa voz, por lo que le pasó en ese lugar, no estuviera donde está. Si Jeremías hubiera renunciado a Dios, ni el libro de Jeremías existiera. Así de fácil, hermano. Dios tiene mucho que ver con nuestro estado emocional. Parece ser que Él permite para pulirlo a usted, para pulirme a mí. El mismo Jesús humanamente fue pulido por Dios, por su papá, por su padre, para llegar a ese trago amargo de la muerte y decir él: no mi voluntad, no mi voluntad, sino la tuya. Cuando él dice eso, inmediatamente aparece un ángel para fortalecerlo. ¿Qué tal usted se ha encontrado en una situación difícil de su vida? Y quizás no vino un ángel, como dice, del cielo, pero llegó una persona y te comenzó a dar palabra, y te comenzó a dar palabra, y te fuiste sintiendo diferente emocionalmente, aquella cosa, y fuiste pensando que aquella persona tenía razón, todo lo que me está diciendo, pero es Dios que te está visitando, porque Él visita a través de usted, a través de mí, o nos visita también viceversa. Eso es lo hermoso que hay del Señor. Y me impactó esto de Jeremías. Y eso es lo que hay, hermano, en aquellos que, aunque hayan venido situaciones duras, pero hay un fuego que arde ahí adentro en nosotros, que no nos permite irnos de Dios, que no nos permite. Dijo el profeta: no obstante, dice, había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. Traté de sufrirlo y no pude. La palabra dice que la palabra penetra hasta los tuétanos. Eso es la palabra. Conquista todas nuestras emociones, todo nuestro ser. Dios lo conquista. Cuando Él tiene un trato con nosotros, Él conquista todo eso. Así que no es asombroso que usted siempre tiene despierto su espíritu y su voluntad para estar en la casa del Señor. No es extraño, porque usted tiene un fuego de Dios que ha conquistado todo su ser. Y usted sabe que se ha enfrentado a muchas cosas, pero el fuego sigue ardiendo. En muchas ocasiones creo que Dios ha sido bien explícito y bien claro con nosotros, como lo fue Él con la mujer samaritana. Mientras hice un repaso acerca de la mujer samaritana, Dios, mejor dicho, Jesús hizo algunas preguntas como estas.
¿Por qué vienes al mediodía a sacar agua? ¿Por qué tienes vergüenza? ¿Por qué vas de marido en marido? 3 preguntas claves. ¿Por qué vienes solo al mediodía? Ah, porque no hay nadie. Estás solo. ¿Por qué te da vergüenza? ¿Por tu estilo de vida? ¿Tu pasado? ¿Qué? ¿Y por qué vas así en esa vida de marido en marido? Fue como, no fue tanto como que qué duro fue el Señor. No, lo que pasa es que Él fue a la raíz del problema. Fue a la raíz. Cuando Dios nos encontró a nosotros, creo que Él en su misma estrategia, Él fue a la raíz. Yo recuerdo bien este mensaje que nunca se me olvida. Yo estaba ahí sentado y lo he contado varias veces. Estaba sentado en el piso. Yo mientras escuchaba a la mujer de Dios predicar. Nunca había escuchado a una mujer predicar así, pero esta mujer era una profeta de Dios. Estaba tan lleno que todas las sillas ocupadas y el piso lleno. Yo estaba en medio exactamente frente a ella y yo haciendo intento con mis 2 manos y viendo para dónde era mi fuga, por dónde tenía que salir de aquella casa, por dónde me iba, cuando ella dijo, y hay uno que hasta se quiere ir, dijo. ¿Quién será? Mis emociones estaban en una cosa que yo decía, esta señora, ¿qué le dijeron de mí? ¿Qué le han dicho de mí a esta señora? Por eso me trajo este aquí, decía yo. No, Él se fue a la raíz. Se fue a la raíz. Se fue a la raíz de mi situación en ese momento. Hasta llegarme a decir ahí mismo, Dios, y hasta te quieres ir. Entonces yo mejor ablandé el cuerpo, coloqué las manos como que, y viendo aquí como quién será. ¿Serás tú, Pedro? ¿O eras tú, Juan? ¿Ah? Es la verdad. Entonces, nosotros vemos a la luz de las Escrituras, vemos cómo el Señor trata con esta mujer. Y la mujer termina diciendo una palabra. Me parece que eres profeta. Pero la plática conquistó la vida de aquella mujer. Sabe el Señor cómo tratar al que solamente va por esa vía emocional y que necesita de Él. Claro que sí. Hay muchas personas conduciéndose en la vida solo así. Quieren sentirse bien cuando alguien los trata bien, quieren sentirse bien porque todo les sale bien, quieren sentirse... No, yo pienso que ya hay que hacerle un alto a eso. Un día nos vamos a despojar de ese caparazón humano y el Señor nos va a dar su victoria ricamente. Voy a terminar aquí porque ya es tarde, hermano, con este texto que voy a leer. Dice Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas, perverso. ¿Quién lo conocerá? Dice el Señor, yo Jehová que escudriño la mente, que pruebo el corazón para dar a cada uno según su camino y según el fruto de sus obras. Ni nosotros mismos, estoy seguro, y tal lo está diciendo la Biblia, ni nosotros mismos conocemos de qué es capaz nuestro corazón. Ni nosotros mismos sabemos de qué somos capaces actuando emocionalmente. Pero dice el Señor que Él sí conoce. Ya dice, engañoso es el corazón más que todas las cosas. 1. Y 2, perverso. ¿Quién lo conocerá? Si a veces ni nosotros mismos queremos admitir que tenemos problemas,
que tratamos mal, que ofendemos, que criticamos, que hablamos más de la cuenta, ni nosotros mismos, pero porque no nos hemos dado cuenta que el corazón es perverso y engañoso. Yo cierro diciendo con esto: no nos podemos confiar ni del corazón. ¿Por qué? Por nuestra naturaleza pecaminosa. Entonces, ¿en quién confiar? Cierro. ¿En quién confiar? En Dios. ¿Por qué? Porque Él sí conoce nuestro corazón. Yo no lo conozco, pero Él sí. Entonces no puedo confiar yo, pero en Dios sí. Ese es el punto. Mi confianza tiene que estar en Él. Totalmente. Y de esa manera creo y estoy más que seguro que podemos alcanzar, hermanos, no solamente a ser una iglesia emocionalmente golpeada, sino alcanzar a ser una iglesia emocionalmente sana. Que no sea extraño en que recibamos tormentas, vientos, huracanes y toda esa cosa, hablándoles del ámbito espiritual y emocional. Va a suceder. Va a suceder. Y esos eventos no avisan. Esos eventos no avisan. ¿O acaso usted sabe que usted de repente está tan tranquilo y le avisaron: hey, ponete cuidado, que dentro de 10 minutos te vas a enojar? ¿A quién le ha pasado eso? ¿Ah? Bueno, así de fácil. Nadie va a ser avisado para una reacción emocional. Nadie. Simple y sencillamente eso es espontáneo. Usted está tan espiritual y de repente, y no leí lo otro que dice, ojo a esto, que no es lo que entra lo que contamina, sino lo que sale. Tiene mucho que ver con nuestra condición emocional. Estamos tan conectados que es una verdad que no la podemos esconder. Por eso, ojo y cuidado. Como quien dice, vigilemos las reacciones a cómo puede actuar el corazón. Entonces no nos confiemos de Él, confiemos en el Señor. Así que, hermanos, imaginen qué tan real es esto, que no es lo que entra lo que contamina. Así que usted hablaron, dijeron, lo maltrataron y relajado. Hasta ahí todo anda bien. Tranquilo, hermano. Yo estoy siempre en paz con el Señor, pero no vaya a ser que comience a sacar de adentro porque se contaminó. No vaya a ser que comience a sacar de su naturaleza o de sus emociones, de su corazón, que vamos a terminar como así, en esa forma de juzgados hasta por la misma mente. La mente nos está acusando, el enemigo también se aprovecha porque reaccioné y saqué de mí, y el Señor dijo: lo que sale, no lo que entra, lo que sale. Y no solamente sale por acá, hermanos, sale por las manos, porque muchas veces usamos las manos, ¿ok? Usamos la boca, usamos los ojos. Hay varias cosas que pueden salir de nosotros. Yo por eso le digo al Señor cada mañana: ahí voy otra vez para afuera. Ayúdanos, Señor, ayúdanos.
ayúdanos porque guardanos, pues no sabemos. Nos enfrentamos a un mundo y nos enfrentamos a nosotros mismos, a nuestra propia sombra, porque no sé cómo puedo reaccionar. Y ahí el Señor, yo estoy más que seguro que Él envía también su ángel para tenernos aquietados. Eso es bueno, hermano. Pongámonos de pie y oremos. Amado Jesús, te damos gracias. Señor, bendice a tu pueblo, Señor. Sé que necesitamos tu bendición. Claro que sí, Señor. Sé que necesitamos tus fuerzas. Necesitamos que nos sigas abriendo el entendimiento. Queremos entender más a profundidad esto. Yo incluso quiero pedirte, Señor, en esta noche, que me metas más en estas aguas, que me des más de esta agua. Percibo, Señor, que hay una necesidad en nosotros para poder llegar hasta ese día donde tenemos que partir o tendrás que venir por nosotros, no sé. Pero tenemos que estar subsanados, tenemos que estar preparados para este gran evento, Señor. Necesitamos, Jesús. Ayúdanos. Que tu palabra, Señor, sé que es vida. Que el Espíritu es el que nos guía a toda verdad, lo sé. Sé que así es, Señor. Pero necesito que como mi Creador controles mi ser, mis pensamientos, mi corazón, Señor, mi boca, Señor, todo lo que tenga que ver con salir de mí, Señor, que seas tú. Ayúdanos, Señor, para poder tratar bien a nuestros hermanos, para tratar bien a la sociedad, tratar bien a la iglesia, tratar bien a la familia. Señor, ayúdanos. Estamos rodeados de gente importante. Nuestros hijos son gente importante. Nuestras esposas, Señor, son gente importante. La iglesia, Señor, es gente importante. Nuestros nietos, nuestros padres, Señor, son gente importante. Guárdanos de no traer deshonra, Señor, sobre la vida de las personas que amamos y con las que estamos relacionándonos todos los días, Señor. Ayúdanos. Cuánta gracia, Señor, tenemos de ti, cuánta misericordia, que solo podemos decir ayúdanos y perdónanos. Y no solamente queremos quedarnos en el nivel de la oración, en el nivel del servicio, ni en el nivel que tiene que ver con llenarnos y sentirnos espirituales. No, queremos ir más allá. Esa es encontrarnos con la persona que te agrada, que te obedece, la persona que se encuentra con la integridad. Señor, eso, sé que estás obrando, solamente tengo que darme cuenta. Que sea tu perfecta voluntad, tal como dijo Jesús ahí en Getsemaní. En agonía dijo, en su agonía, en su desesperación, en su momento emocional crítico, Él dijo, que sea tu voluntad y no la mía. En ti confía mi corazón, en ti reposa mi alma, mi ser descansa en ti. Puedo ser feliz porque sé que estás obrando, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad. Señor,
En mi vida estás obrando. Yo, tu perfecta voluntad. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad. Sí, Señor. Que sea tu voluntad. Despojamos nuestra voluntad y la rendimos delante de ti, Señor. Aleluya. Porque sé que estás obrando. Tu perfecta voluntad en mi vida. Señor. En mi vida estás obrando. Tu perfecta voluntad. Aleluya. Gracias, Jesús. Qué bueno eres. Que Dios me les bendiga. Que la bendición del Señor repose sobre cada uno.